La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en un saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿De quién estamos hablando? De ese filisteo que se llamaba Goliat. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo Goliat miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo el gigante Goliat a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al gigante filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo, dígalo conmigo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra el gigantón. Así venció, dígalo conmigo, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ello la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Palabra de Dios. Y el pueblo dice, y el pueblo dice, amén. Ocupen sus lugares. En esta historia gloriosa de la victoria de David sobre Goliat, usted puede leer toda la historia en el capítulo 17 de Primero de Samuel. No solo fue de vital importancia para el pueblo de Dios de aquella época, sino que también cobra vital importancia para nosotros hoy como pueblo de Dios, porque el Dios de David es nuestro Dios. El Dios que le dio la victoria a David es el Dios que también nos da la victoria a nosotros. Alguien dice: a lo largo de nuestras vidas, muchas veces tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles que parecen imposibles de superar humanamente hablando. Elías enfrentó gigantes, pero cada una de estas circunstancias se levantan contra nosotros, intentando no solo afectarnos en el área terrenal, sino también estos gigantes quieren dañar nuestra fe, nuestra vida espiritual. Estas situaciones vienen con una sola misión: eliminar de nosotros nuestra carrera espiritual, a fin de que no podamos avanzar y perdamos las bendiciones de Dios. Cada gigante que se presenta en nuestro diario vivir tiene como objetivo eliminar nuestra fe, obstaculizar nuestro avance, derrotarnos. La mayoría, lamentablemente, de los creyentes
Llamamos a esas situaciones las gigantes de la vida. En este tiempo, Dios nos está llamando a que dejemos de vivir abrumados. ¿Me está escuchando? Dios nos está llamando a que dejemos de vivir abrumados por nuestros gigantes y decidamos vencerlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios está diciendo a cada uno de nosotros que somos más que vencedores, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Y si Él es vencedor, nosotros también somos más que vencedores. Dios te dice: hijo mío, hija mía, es tiempo ya de vencer a los gigantes. En estas reflexiones, en esta enseñanza, veremos a estos Goliaths que representan nuestros problemas, estos Goliaths que representan nuestras dificultades, situaciones difíciles que a veces parecen imposibles y que se presentan en nuestra vida cotidiana. En realidad, no merecen llamarse gigantes, pues la palabra de Dios nos enseña que existe uno solo llamado el poderoso gigante. ¿No escucharon, verdad? Hay uno que es poderosísimo. Este es nuestro gigante que está con nosotros. Por eso la palabra del Señor dice en Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso. ¿Puede decirlo conmigo? Jehová está conmigo como... A ver, díganlo solo ustedes lo más fuerte que puedan. Jehová. Algunos lo creen, otros no. Otros lo recitan nada más de dientes para afuera. Y más que están dientos. ¿Alguien puede decirlo creyendo a esta verdad? Vamos, 1, 2, 3. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. El profeta Jeremías tenía alrededor suyo a muchos Goliaths terribles que querían levantarse para tratar de achicopalarlo. Pero en medio de semejante confusión, el profeta Jeremías creyó y confesó con su boca que el único digno de ser llamado poderoso gigante es nuestro Dios. El único digno de llamarse poderoso gigante es nuestro Dios. Parece que no están escuchando. El único que merece ser llamado poderoso gigante es nuestro Dios. Por eso decimos: Jehová. Jehová. Más fuerte. Mira al que está a tu lado y presúmelo. Y dile: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y alguien dice, es muy probable que en este tiempo estemos rodeados de muchos Goliaths. Y como David en la antigüedad, nosotros también tengamos que hacer algo en nuestra vida y tener que decirle a estos que se levantan como gigantes que con nosotros está el poderoso gigante. Su nombre es
Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Verbo hecho carne, el Dios que habita en medio nuestro. Alguien dice gloria a Dios. En tiempos difíciles de la vida, el Señor quiere glorificarse. Ante cualquier circunstancia, por muy grande que parezca, Dios quiere glorificarse. Una vez más hacemos referencia a 1 de Samuel capítulo 17, en el que se relata el enfrentamiento entre David y Goliat. Y de esta gloriosa historia vamos a extraer lecciones prácticas para nosotros en el día de hoy. En el nombre del Señor, nosotros también podemos vencer, como lo hizo David, a Goliat y a todo el ejército. Goliat le dice a David: voy a dar tus carnes a las aves y a las bestias. David le dice: voy a dar la carne tuya y la de todo tu ejército. Porque el Dios de David es el poderoso gigante. Veamos algunas características de Goliat, porque aunque usted hoy no vea un gigantón de carne y hueso y grasa, gigantón, los gigantes que se presentan en contra de nuestra fe se parecen a las características del Goliat que enfrentó David. Cualquiera sea el Goliat que estemos enfrentando, puede ser un problema de escasez económico, puede ser un gigante de enfermedad, puede ser la infelicidad de nuestra familia, de nuestro matrimonio, pueden ser los fracasos que al intentar hacer algo encontramos en la vida. Siempre estas situaciones tendrán las mismas características. No se olvide que a lo largo de nuestro andar cristiano nos tendremos que enfrentar a diferentes problemas, a diferentes Goliat. Por eso necesitamos saber cuáles son estas características para que no nos tome de sorpresa. Primer característica de Goliat: apareció en la escena para mostrar su inmensa dimensión. Medía más de 3 metros de alto. Se lo imaginan, ¿verdad? Y de repente sale. El pleito no era con él, el pleito era con el ejército filisteo. Pero aparece en escena. Dice el versículo 17 del capítulo 17: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Estimada iglesia, hermanos, hermanas, los gigantes aparecen de repente y se presentan como superiores a nuestras posibilidades, y a veces hasta hacen creer que nuestro Dios no puede contra ese gigante. Segunda característica: se paró frente a todo Israel. Versículo 8 del capítulo 17: y se paró frente a los escuadrones de Israel. Es decir, se paró, se plantó firme como para intimidarlos y hacer creer que de ahí nadie lo movería. Así sucede en nuestras vidas. Ellos pretenden, los gigantes, los problemas, las enfermedades, parece que llegan a estacionarse para decir: de aquí no me sacas. Terrible esa enfermedad de la diabetes, que lamentablemente cuando alguien es diagnosticado con eso, hasta los médicos dicen: no hay para atrás. A partir de hoy, dieta, y vas a tener que estar tomando este tratamiento, hasta algunos la insulina. Y esa enfermedad llegó como para quedarse. O alguien es diagnosticado con cáncer y parece que no hay nada que hacer, porque parece que ese gigante llegó para quedarse. Pero hoy recordaremos que está en acción el Dios Todopoderoso,
a quien nosotros le damos la gloria, la honra y la alabanza. Alguien dele alabanza al Señor. Una tercera característica: el gigante dijo estas palabras desafiantes y dio voces el gigante diciéndoles, versículo 8 al 10 del capítulo 17, y dio voces diciéndoles: oh, yo he desafiado al campamento de Israel. Espero que el Espíritu Santo esté obrando en tu interior y esté haciendo de esta palabra un rema, y puedas entender que los gigantes que amenazan tu vida, tu fe, han sido destruidos por el poder de nuestro Señor Jesucristo, que no tienen potestad contra nuestras vidas. Así como sucedió en ese tiempo, hoy estos gigantes hacen los mismos. Nos dicen que no vamos a poder salir de esa deuda, que no vamos a poder salir de esa pobreza, que así ha sido toda nuestra vida y nuestras generaciones, y por tal razón vamos a morir así. No, Señor. Mi oración por quienes que sufren de cadenas de vicios es: Dios, no permitas que los ojos de esta persona se cierren a la eternidad como un té por ocho. Antes de que sus ojos se cierren para la eternidad, ellos van a ser libres, porque hay poder en la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesús. Estimados, estas características intimidan. Pararse, ver lo grande del problema, nos intimidan y nos retan. Tratan de amedrentar nuestra fe. Estas son acciones intimidadoras de parte de Goliat. ¿Qué pasó con las actitudes de este gigante? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿No es lo que pasa con nosotros cuando de repente enfrentamos algún problema que nos coge una situación de temor y de miedo? Hubo turbación, es decir, confusión, alteración, desorden. De repente uno se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Gracias por aquellos que se enteraron de una situación que mi hermano Pablo está enfrentando. Resultó con un problema en su corazón. Hay un agujero ahí que no hace que la sangre cumpla su misión correcta. Se esparce y hay sangre que no se oxigena, y eso es un peligro, porque pudiera esto llegar a su cerebro y hacer un desastre. Entonces médicamente dijeron: bueno, hay dos soluciones. La primera, que es, ojalá se pueda lograr, hay que hacerle un cateterismo y vamos a poner un parche a ese hoyo, y con eso estará superado. Parecía que estaba ganada la situación, solo que cuando ya hicieron la operación, el agujero es más grande de lo que habían detectado en el estudio, y no había parche que llenara ese vacío. De manera que los médicos, después de 3 horas de trabajo, dijeron: no es posible. La opción y la solución será operación a corazón abierto. Cuando subí al cuarto donde estaba él en la clínica, lo vi muy decaído. Y dije: ¿qué pasó? Me dijeron: no pudieron hacer nada los médicos. Y dije: ¿qué? ¿Cuál es el problema? Lo importante es que hoy Cristo vive en tu corazón. Lo importante es que decidiste la decisión correcta de entregar tu vida a Jesús, porque esa es una buena noticia que puedo compartirle. Mi hermano Pablo hoy ha entregado su vida a Jesús. Gracias por sus oraciones. Le dije: es ganancia, estás vivo y algo Dios va a hacer.
Pero eso es lo que sucede. De repente nos intimidamos, de repente nos amedrentamos, y es lo que el diablo quiere. Por eso cuando fue la pandemia del COVID, Dios bendiga a mi hermano Alejandro, que Dios le inspiró una frase: menos miedo, más fe. Porque cuando uno le da lugar al temor, el diablo, ¿qué hubiera pasado si no aparece un hombrecito que conoce a su Dios? ¿Qué hubiera pasado si no aparece este jovencito que sabía, no por información de alguien más, sino por experiencia: Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿Qué hubiera pasado? El pueblo de Israel hubiera caído en manos del pueblo filisteo como esclavos, porque ya el rey y todos estaban temerosos. Pero apareció uno en la escena que tenía la unción del Dios de los cielos. ¿Alguien está escuchando eso? Es así que si alguna situación que estabas enfrentando estaba logrando atemorizarte, ahora fuera el temor. Ahora fuera el temor. Ahora fuera el estar achicopalado, ya no con el moco cayendo. Tengo un Dios que todo lo puede, mas Jehová está conmigo. Mas Jehová está conmigo. A su nombre. Aleluya. El gigante produjo con sus características turbación, gran miedo, es decir, pánico incontrolable. El Espíritu Santo le está hablando a cada uno que está escuchando esta palabra, para que conozcas de antemano cuáles son las características de Goliat que viene a desafiar tu vida, para que usted hoy no se deje amedrentar ni asustar. Si caemos en turbación y miedo, habremos perdido la batalla. No importa si acaso las características se hacen sentir con el dolor y dijeron que es cáncer. En medio de eso, Jehová está contigo como poderoso gigante. No importa si los síntomas de la diabetes se ven en tu cuerpo, no te atemorices. Contigo está Jehová como poderoso gigante. ¿Alguien puede darle alabanza a este Dios? Aleluya. Mientras continuamos aprendiendo de esta historia del capítulo 17 de Primero de Samuel, encontramos, además de las características de Goliat, que ya bastaba para el pueblo de Israel, encontramos a otros 3 personajes. El primero de ellos son los hermanos de David, que eran hombres de guerra. Luego está el rey Saúl, el que presidía, el que tenía la autoridad de decidir por ser el rey. Pero también está ahí un David, que es un muchachito servidor. En todo el campamento, debido a la turbación, había gran miedo. Todos estaban temblando con gran temor. El temor siempre nos paraliza. ¿Me está oyendo, verdad? Y usted sabe que así es. El temor siempre nos paraliza y nos impide enfrentar a nuestros gigantes. El enemigo sabe que si nosotros lo enfrentamos en el nombre del Señor, será destruido. El diablo sabe que si usted reacciona y sabe que con usted está Jehová, el poderoso gigante, el diablo sabe que está derrotado. El diablo sabe que está derrotado. Ese gigante sabe que está derrotado. Aleluya. Por eso
Los problemas harán todo lo que esté a su alcance para destruir nuestra fe y evitar que lo confrontemos con la autoridad de Dios. Aleluya, es tiempo de sacudirnos, ¿verdad? Parecía que nos estaba envolviendo esta chamarra vieja y nos estaba intimidando, pero hoy hay palabra de Dios para nuestras vidas. A alguien Dios nos está hablando, amén. Cuando me saludó el joven de Tabasco y me dijo: pastor, vengo con mucha necesidad. Le dije: ¿estás padeciendo una enfermedad? No, me dijo, estoy alejado de Dios. Quiero reconciliarme con el Señor porque hay tantos problemas en mi vida. Y le dije: no es casualidad el mensaje que Dios puso en mi corazón para predicar esta mañana. Y sé que no solo es para él, es para alguien más. Es para alguien más a quien Dios hoy levanta, fortalece su fe. Alabado sea el Señor, a su nombre. Ahora, es importante saber que debemos superar los obstáculos que se presentan a través de estos gigantes. Todos nosotros conocemos cómo termina el relato con la impactante victoria de David sobre Goliat. Pero para que esto sucediera, David tuvo que enfrentar varios obstáculos y superarlos. Nosotros también hoy, si queremos vencer a los problemas que se levantan frente a nosotros, tendremos que enfrentar primero nuestros propios obstáculos y superarlos. Hay situaciones que vamos a vencer nosotros primero para luego vencer al gigante. Por ejemplo, en la vida de David, no se le despejó el camino. David sabía, desde que oyó al gigante, su corazón se incomodó y dijo: ¿y quién es ese bocón que provoca al Dios de Israel? No hay alguien que le tape la boca, porque llevaba ya 40 días este bocón retando al pueblo de Israel. David sabía que era pan comido. Sin embargo, tuvo que enfrentar los propios problemas que se le presentaron a él en ese momento. Dice la Biblia en el versículo 28 del capítulo 17 de primero de Samuel: y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, David fue a llevarle alimento a sus hermanos, y ellos se enojaron con él, lo menospreciaron y hasta le dijeron que era un orgulloso y malo. El hermano mayor era un familiar directo. Aquí aprendemos que muchas veces quienes van a obstaculizar tu victoria van a ser personas muy cercanos a ti y probablemente tu propia familia. Ay, ay, ay. No se equivocó nuestro Señor Jesús al enseñar que los primeros enemigos de quien hace una decisión por Jesús son los de la propia casa. Y ahora se repite la historia. David está listo, pero aparece su hermano mayor para decir: ¿y qué haces aquí? Es que, nada que es que. Te me vas yendo a cuidar las ovejas. Vos no servís más que para cuidar ovejas. No faltará quien te diga: ¿qué? ¿Que no vas a tomar el medicamento? ¿Qué? ¿Que Dios te va a sanar? Estás loca, estás loco. Cualquier coincidencia o cualquier cosa parecida es una simple coincidencia. No, son los enemigos que hay que vencer. David tuvo que enfrentar enemigos antes de ver la victoria, y el primero de ellos era su hermano mayor. Pero luego no solo su hermano mayor, ni sus hermanos, también el resto del pueblo. En el versículo 30 del capítulo 17 dice la Biblia
Y le dio el pueblo la misma respuesta: no sirves, no es tu lugar. Esto representa a la mayoría. Lamentablemente debemos decir que existen muchos que, a pesar de llamarse cristianos, viven una vida miserable y derrotada, que en vez de ayudar a nuestra fe, que en vez de motivarnos, que en vez de acuñar nuestra fe, son los que le echan agua al pequeño fuego de nuestra fe. No los vamos a encontrar en la misma reunión familiar, no los vamos a encontrar en el distrito, no los vamos a encontrar en la congregación. Son parte de lo que Dios quiere y permite para poder mostrar su gloria a favor de nuestras vidas. El tercer enemigo a vencer era el rey, su hermano mayor, sus hermanos, el pueblo y ahora el rey. Porque dijo Saúl a David, cuando David fue a ver al rey, le dijo: no podrás, eres un muchacho, él es un guerrero. En otras palabras, lo que estaba haciendo el rey era apagar la fe con las palabras negativas. Cuando enfrentemos, cuando enfrentemos nuestros problemas y alguien venga con palabras negativas, es un enemigo a vencer. ¿Me escuchó? Si ante la situación que está pasando te acercaste al pastor y en vez de ayudar a tu fe te echó agua fría para apagar tu fueguito, no te preocupes, es un enemigo a vencer. Y aunque digas, pero era el pastor, sí, era el rey, era el ungido, y le dijo: no, vos sos un chamaco, estás muy joven, esto es para guerreros. Estaba procurando apagar la fe con palabras negativas. ¿Cómo pudo ser que estas palabras vinieran de un rey que había sido puesto para dirigir al pueblo de Dios? Pues aunque usted no lo crea, que Dios nos ayude. La respuesta es sencilla. Saúl seguía con la función de rey, pero había perdido la unción de rey por su desobediencia. Nos vamos a encontrar en el camino retos como estos. El camino no está allanado. ¿Qué emoción, humanamente hablando, produce decir: conmigo está Jehová el poderoso gigante? Porque conmigo está Jehová el poderoso gigante. ¿Lo pueden decir otra vez? Más fuerte: conmigo está Jehová el poderoso gigante. Y esto nos anima, ¿cierto? Pero no te preocupes, porque al salir va a haber alguien que te va a querer apagar eso. Y de ti depende rendirte ante estos enemigos. Basta ya que andas cargando un problema y todavía viene alguien que te apaga la fe, porque quiere verte derrotado. Es así que esta lección es muy importante para nuestras vidas. Una cosa más que trató de debilitar la fe de David fue la armadura y las armas de guerra. Porque en el versículo 38 y 39 del capítulo 17 dice la Biblia: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza su casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. El rey Saúl le recomendó a David que se vistiera con todas, como todos los demás lo hacían. Vamos a ir aterrizando, aunque todavía no termina la enseñanza. Esto continuará.
en el próximo capítulo. Pero para ir aterrizando, el rey Saúl le recomendó a David que se vistiera como todos los demás soldados, que hiciera lo que los demás hacían. ¿Me está escuchando? Espero que lo podamos entender. Vuelvo a repetirlo, el rey Saúl recomendó a David que se vistiera como todos los demás y hacer todo lo que los demás hacían. Le dio la armadura y armas de guerra que tradicionalmente utilizaban para guerrear. Estimado, estimada, si usted quiere ganar la batalla a su problema, tendrá que dejar lo que todos hacen. Tendrás que dejar lo que todos hacen por costumbre, para que al dejar lo que todos hacen por costumbre, te dejes guiar por la presencia del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Alguien diga aleluya. Alguien grite gloria a Dios. La Biblia, ¿cuántos saben que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cuántos saben que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cuántos saben que la Biblia no falla? La Biblia afirma que la guerra se hace con sabiduría. Cuando Israel fue a conquistar Jericó, no tuvieron que luchar como hacían tradicionalmente. ¿Cómo se imagina que hacían los ejércitos cuando encontraban una ciudad amurallada? ¿Cómo se imagina que lo hacían? En aquel tiempo usaban como balas piedras que labraban así redondas. En la visita a Israel hemos ido a la fortaleza de Masada, donde tenía su palacio el rey Herodes. Y cuando vinieron a atacarlo con catapultas, algo así se llaman, desde afuera de las murallas ponían unas piedras, que hay piedras ahí que servían de balas. Esas eran las balas de ese tiempo. Y entonces las lanzaban contra las puertas de la ciudad o contra las murallas. Y después de tantas pedradas lograban romper las puertas, les prendían fuego, derribaban las murallas. Pero ahora el pueblo de Israel, dirigido por Josué, recibe de Dios la dirección. Josué, levántate y pasa el Jordán y conquista Jericó. Jericó que parecía inconquistable, porque sus murallas eran tan gruesas que podía andar un carro de soldados de guerra arriba de la muralla como si fuera una vereda, una calle. Y Josué dijo: ¿y cómo? Si no tenemos armas sofisticadas. Josué, levántate y con el ejército dale una vuelta a las murallas, alabando, dando alabanza, cantando, sonando las trompetas. Imagínese al ejército de Jericó cuando ve que viene el ejército de Israel. Me imagino que se prepararon. Se vino el ejército de Jericó, flecheros, lanceros, todo el armamento. Y cuando llega cerca el pueblo de Israel, comienzan a alabar: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Rodearon la ciudad y se fueron a su campamento. Y el ejército de Jericó dijo: ¿qué? No nos atacaron. Al otro día, ahí vienen. Sonaron las alarmas. Se pusieron en posición de guerra los de Jericó. Y otra vez el pueblo gritó:
Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Los de la alabanza lo saben mejor que yo. Terminan de rodearlo y regresan al campamento. Y Jericó dice: ¿qué? ¿Cuántas vueltas tuvieron que dar para que se derrumbaran las murallas? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Reprobados. ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas fueron? 13. Porque vinieron 6 días y le dieron una vuelta. ¿Cuántas vueltas son en 6 días? 6. Y el último día dieron 7. Ah, ¿verdad? Me deben el pozol. Dios obra muchas veces como no nos imaginamos. Dios hace cosas que no caben en la mente del hombre. Que alguien puede pensar que es locura. Alguien puede creer que esa enfermedad no puede ser sanada con oración y ayuno. Pero si esa es la dirección que Dios te dio, Dios va a sorprender a los que no lo creen. Alguien dele alabanza a nuestro Dios. Eso sucedió con Josué y el pueblo de Israel cuando conquistaron Jericó. En otra oportunidad le dijo a Josafat que pusiera al frente de batalla personas que alabaran a Dios. Estimados, para vencer debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y no importa que no sea tradicional, no importa que no sea normal. Si el Espíritu Santo te dirige a hacer lo que Él te indique para tu victoria, no temas hacerlo. Dios no es tradicional, sino sobrenatural en su manera de obrar. Su poder no cambia, pero sus estrategias sí. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. A veces nosotros queremos que Dios haga como nosotros pensamos que debe de hacerlo. Naamán recibió el mensaje que en la tierra de Israel había un hombre de Dios que podía sanarlo. Y él llegó a la casa de Eliseo. Y cuando se presentó, le dijeron a Eliseo: ahí está el gran general que viene de Siria. Quiere verte porque está enfermo. Y el profeta Eliseo le dice a su criado: anda a decirle al general que vaya a bañarse, que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y cuando viene el siervo de Eliseo: mi general, mi señoría, dice el profeta de Dios que se vaya usted al río Jordán. Y se le subió los Pérez. ¿Qué cosa? Yo creí que ese profeta de Dios, al saber que era yo el general, vendría, me saludaría, pondría su mano sobre mí, oraría por mí, iba yo a sanar. Eso es lo que él pensaba. Pero Dios hace como Él quiere. Porque Él es un Dios soberano. Él es un Dios sobrenatural. Alguien debe explotar en alabanza. Y yo me lo pregunto, porque yo soy portador de estas buenas nuevas. Y como pastor me encuentro siempre con gente que quisiera que Dios hiciera como ellos creen que Dios debe hacerlo. Y lo cierto es que Dios lo va a hacer como a Él le plazca. Y vemos a Jesús en su ministerio, ordenando a las enfermedades y desaparecían.
Pero en otras ocasiones le mandó a decir a alguien: vete a lavar al tanque de Siloé. En otra ocasión escupió en el polvo y con su saliva hizo lodo. ¡Qué raro! Hasta ahí, hasta algo que no es sucio, higiénico. Saliva haciendo lodo. ¡Qué cochino! ¡Guac! Y luego lo agarró y se lo echó. Si está ciego, lo que quiere es ver. Y a Jesús se le ocurre ponerle una plastota de lodo. Ahora vete a lavar. Mire, ahí es donde actúa la fe. Y ahí es donde actúa la obediencia. Y cuando uno es obediente a Dios y no cuestiona, por eso he dicho más de una vez que las promesas de Dios y la Biblia no se cuestiona, se cree. Y si tú estás en comunión con Dios y sabes discernir la voz de Dios y Dios te dice algo, créelo. Aunque parezca no tradicional, créelo, que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Señor, enséñanos a conocer tu voz, a discernir tu voz, para poder cumplir lo que tú quieres para el beneficio de nuestras victorias. Padre, gracias por la palabra. Jesús es el camino.